plataformas. Un abrazo muy especial para todos, un gusto poderles bendecir y saludar. Gracias al equipo pastoral que está ahí tras cámaras, juiciosos, apoyándonos tanto en oración como con todo el direccionamiento del servicio. Gracias a Adonai por este tiempo maravilloso. Hoy tenemos el gusto de acompañarles en este tiempo especial de Shabbat y de ministración de la palabra. Qué responsabilidad, ¿no? Es un privilegio, pero es una responsabilidad tremenda la que tenemos el día de hoy, así que damos gracias a Adonai por la vida de nuestros pastores Alfaro, porque sabemos que ellos han sido unos pioneros y unos siervos fieles a Adonai, y gracias a ellos hoy podemos ver el fruto de este esfuerzo, de su trabajo, de su labor, de su servicio a Adonai. Entonces nos gozamos de ver a cada familia pastoral, a cada familia que nos acompaña, y les enviamos un shalom para sus vidas, para sus familias, muy agradecidos con el Eterno de permitirnos acompañarles hoy. Bueno, como siempre, un privilegio. Hoy nos encontramos desde otro ángulo. Siempre los hemos estado acompañando cada uno de estos Shabbat haciendo la oración de la Torá. Hoy estamos, bueno, con invitados a algo un poquitico más extenso. Como decía mi esposa, un saludo muy especial y la gratitud total a quienes están allí y a quienes se están conectando por primera vez con este ministerio. Los invitamos para que ingresen a la sala de Zoom, en donde los pastores van a estar atendiendo a las personas que entren, tengan sus peticiones de oración o simplemente quieran conocer un poquito más de nosotros y quieran hablar con alguien del ministerio. Hoy, como todos los Shabbat, una porción de la escritura apasionante, una porción de la escritura muy bonita, una porción de la escritura que nos ministra y nos ministra en el orden en el que hemos venido trabajando todos estos días. Es tremendo como cuando empezamos a estudiar la Torá y a enseñarla y a vivirla, como cada cosa se va interconectando de una manera muy bonita. Esta semana vamos a estudiar una porción de la escritura que la encontramos en el libro de Números, capítulo 19, versículo del 1 en adelante, hasta el libro de Números, capítulo 22, versículo 1. Esta porción de la escritura tiene un nombre muy particular. Hukot o Hukat, todos, el significado de esta porción significa estatutos, pero estos estatutos son de esos estatutos que son difíciles de comprender con el raciocinio, con nuestra humanidad, con nuestro intelecto, con nuestro pensamiento, porque muchas de estas cosas que nos menciona la Escritura son de esos estatutos que a veces decimos, ¿por qué el Eterno nos pide que hagamos esto? O yo no entiendo por qué lo tengo que hacer. Y quizás nunca, o no digamos nunca, encontraremos una respuesta para ello. Simplemente ayer que teníamos la oportunidad de compartir con la congregación y uno de los hermanos nos daba su aporte, su reflexión, nos decía, este es el tiempo de obedecer por amor, porque de gracia damos lo que hemos recibido por gracia, y Adonai ya nos dio la oportunidad, el privilegio de recibir de gracia, ahora nosotros vamos a dar de gracia. Entonces, ¿qué tal, pastor, si hacemos la oración de la Torá antes de entrar en materia? Bueno, yo sé que hay muchas personas que ya se la saben y que están pidiendo una oportunidad para hacer la oración de bendición para iniciar con las lecturas. Entonces, qué bonito es que vamos a hacer un día, esto es un desafío, y vamos a empezar a lanzar a cada una de las personas que ya lleva algún tiempo estudiándola. Pero bueno, vamos a disponer nuestro corazón con la Biblia en mano. Vamos a darle gracias al Eterno por su bendita palabra. Vamos a hacer la oración. Y vamos a repetir todos. Barehu de Adonai Hamebora. Baruch Adonai Hamebora Leolam Baed. Baruch Adonai Hamebora Leolam Baed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahan banu mikol hamin. Benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito
es Adonai, quien es bendito por siempre, jamás. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tú, Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Bueno, quiero enviar un saludo a nuevamente a los pastores Roberto y María del Pilar Alfaro, que en estos momentos también están conectados con nosotros en esta transmisión, al pastor Camilo. Bueno, siempre hemos estado como acostumbrados a verlos a ellos adelante. Hoy nos están viendo, digamos, al resto del equipo y para nosotros es un privilegio y un honor que el Eterno nos permita compartir de su bendita escritura. Parachá, Jukot, ¿qué titula o qué significa? ¿Qué significa? Estatutos. Estatutos. Sé que anoche, en los tiempos de Shabbat, en la apertura de Shabbat, cada quien allá con sus comunidades en los diferentes países tuvieron la oportunidad de leer esta parachá de principio a fin y de analizarla y de, digamos, sacar muchas cosas de la sustancia. Pero esta se convierte en una parachá, en un jukot, de esas parachá que son un poco complicadas de entenderlas, que son más para obedecerlas que para entenderlas. Dice Yeshua, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, y entonces el Padre os enviará el Consolador, el Espíritu de poder, que el mundo no puede recibir porque el mundo no le conoce. Entonces entramos en esta parachá de cosas un poco extrañas para muchos de nosotros, pero una parachá que siempre nos está invitando a la obediencia. Cuando Yeshua, y no solamente Yeshua, sino Juan el Inmersor, tenían la oportunidad de predicar, había una palabra que ellos siempre usaban, y decían ellos, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que esta parachá nos va a ir llevando hacia allá, hacia la necesidad de arrepentirnos, de purificarnos y de estar purificados para poder estar delante de la presencia del Eterno. Entonces, sé que va a ser un tiempo muy, muy especial. Entonces, vamos a la escritura, vamos a leer el libro. Bueno, antes voy a recordar que esta parachá comprende el libro de Números, capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 1. La Haftara la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 33. Gracias. Y los escritos apostólicos, el Brit Hadashah, o Pacto Renovado, lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 11 al 28, que esto usted debe tomarse la oportunidad de leerlo, y lo complementamos con el libro de Juan, capítulo 3, versículo 10 al versículo 21. Amén. Amén. Entonces, ¿qué te parece, amor, si entramos a la lectura de esta primera parte? Y vamos a ir al libro de Números, Bamidbar, capítulo 19. Hoy vamos a centrarnos un poco más en este capítulo. Vamos a tomar todo el capítulo 19 para hacer esta intervención de la palabra. Y leemos de la siguiente manera: la purificación de los inmundos. Adonai habla a Moshe y Aarón diciendo: este es el estatuto de la Torá que Adonai ha prescrito diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca lazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y le darás a Eliezer el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera de la tienda de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche.
y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la comunidad de los hijos de Israel para el agua de la purificación, es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificara, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocara cadáver de cualquier persona y no se purificara, el Mizcán de Adonai contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la Torá para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre a la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será impura. Y cualquiera que tocara algún muerto a espada sobre la faz del campo o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieran y sobre aquel que hubiera tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificara, la tal persona será cortada de entre la congregación por cuanto contaminó la morada de la presencia de Adonai. No fue rociada sobre el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocara el agua de la purificación será inmundo hasta la noche, y todo lo que el inmundo tocara será inmundo, y la persona que lo tocara será impura hasta la noche. Amén. Amén, amén. Tremenda porción que estamos estudiando esta semana. Y en general en esta paracha vamos a abarcar varios temas o vamos a mencionarlos así rápidamente, porque como siempre no alcanzamos a estudiarla toda a su plenitud por el tiempo. Por eso desde el día anterior empezamos a hacer el estudio y hoy hacemos lo que denominamos el Havdalah, que es el cierre. Primer punto que vamos a encontrar en esta paracha, la vaca alazana, la vaca roja, es lo que estábamos leyendo. El segundo punto importante que vamos a encontrar es la muerte de Miriam. Y luego de la muerte de Miriam vino una escasez de agua, y es otra vez cuando el pueblo vuelve y murmura por el agua, ¿no? Vuelve y se queja por no tener agua. Encontramos en esta porción también que Moshe golpea la roca fuertemente 2 veces. También encontramos la muerte de Aarón, y cuando Moshe sube con Aarón, Aarón muere y Moshe le quita sus vestiduras sacerdotales y se las entrega a su hijo para que él ejerza el llamado. Y también encontramos un tema muy particular que es la serpiente de bronce. Pero hoy nos vamos a centrar específicamente en lo que tiene que ver con el capítulo 19. Todo esto de la vaca alazana, ¿cómo entenderlo hoy? Nuevamente hago una pregunta que me gusta hacer, y es, bueno, ¿la Torá está vigente o no está vigente? Entonces, muchos dirán que no, muchos dirán que sí, no lo sé. Pero entonces, cuando uno llega y se topa con pasajes bíblicos como este, entonces se topa uno con pasajes que lo ponen a uno a meditar y a reflexionar. Y bueno, Padre, si esto está activo hoy, revélalo a mi vida, porque no puedo solamente ser una mata de conocimiento, sino que yo lo poco, lo mucho que reciba, y si esto es la porción que tienes para mí hoy, revélala a mi vida para que yo la pueda masticar y yo la pueda convertir en una acción real en mi vida.
Amén. Y dentro de esto vamos a observar algunas características muy particulares que tiene la vaca alazana. Y los primeros versos, del verso 1 hasta el verso 6 más o menos, nos hablan de esas características que tenía la vaca alazana. Y vamos a ver algunas de ellas. Debía ser perfecta, dice la escritura. No debía haber falta en ella, ninguna falta en ella. No se debía haber puesto yugo sobre ella. El yugo, hagamos un paréntesis y recordemos que el yugo representa el pecado. Esta vaca tenía algo particular y es que la criaban especialmente para el sacrificio. Entonces, preste mucha atención a estos ítems, estas ideas que estamos dando, porque vamos ahora en un momento a relacionarlo con nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Vamos a ver cómo se relaciona. Entonces, que estaba criada especialmente para el sacrificio. Esta vaca también debía presentarse antes del sacrificio, delante del sacerdote que estuviera en ese momento al servicio. Ese sacrificio que se hacía con ella se debía hacer fuera del campamento, la escritura nos menciona esto, y se debía quemar la totalidad de la vaca, completamente. No podía quedar ni una sola parte de ella sin quemar. Algo que me llama mucho la atención de lo que menciona el verso, ya les confirmo, el verso 5, es que aún hasta el estiércol. Uno diría, pero ¿qué referencia tiene esto? Pero todo, absolutamente todo, no había nada que pudiera quedar sin quemar. Toda la vaca debía ser consumida totalmente en el fuego. Qué impresionante lo que tú dices, porque cuando hablamos de una vaca alazana y tú mencionabas que era perfecta, uno diría hoy en día que es imposible encontrar un animal perfecto, ¿sí? Un animal que no esté mezclado, un animal que haya sido criado de esa manera tan especial, o sea, criado levantado, ¿no? Alimentado tan especial, que no haya falta alguna, que no haya llevado yugo, mejor dicho, es un animal o es una criatura muy particular. Y esta criatura muy particular definitivamente comienza a tener una conexión con Yeshua, porque recordemos que la escritura nos enseña que en Yeshua, que en Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías, fue un hombre, sabemos el término, lo que representa hombre hoy en día, en el cual no se halló falta. Y acá voy a hacer como una conexioncita muy curiosa con lo que vimos en el estudio del martes, en el estudio bíblico Maná, cuando veíamos la palabra hombre. Porque si Yeshua es hombre, ¿por qué nunca pecó? Porque si Yeshua es hombre, ¿por qué no murió? O sea, su cuerpo no se descompuso. Porque si Yeshua es hombre, porque muchas cosas. Entonces hablábamos el martes, y quiero traerlo así rápidamente a colación. En la escritura encontramos dos definiciones para la palabra hombre. Primera de Corintios 15:44. De ahí en adelante ustedes pueden ir a su escritura y pegar una repasadita a esto, y vamos a encontrar que existe un hombre que es el primer Adán, que es el Adán que fue puesto en el huerto del Edén, que es el Adán que era un ser casi divino, porque Adán tenía una comunión con Dios. Ahora, cuando yo digo Adán, no estoy haciendo referencia al hombre como género, sino como especie, como ese ser. Y ese Adán, cuando es formado como un alma viviente. Ni siquiera era formado específicamente hombre o mujer, sino era un alma viviente que el Eterno puso en el huerto del Edén. Y el huerto del Edén, curiosamente con esto, representa el Mishkan, ¿no? El lugar más sagrado, el lugar más consagrado, en donde la presencia del Eterno mora con el hombre, porque esa es la función del Mishkan. Hoy por hoy nosotros decimos, yo soy el Mishkan. No, es que el Espíritu Santo vive en mí. Son palabras que comúnmente escuchamos. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Cuando empezamos a analizar estas palabras y vemos un poquito de este contexto que vamos a tocar así rápido, nos damos cuenta que es un nivel de responsabilidad muy grande. Ese primer Adán cae en el pecado, ¿sí? A causa de la desobediencia y a causa de esta acción, su genealogía se contamina, su sangre
se contaminan. Es decir, antes de Adán había un modelo de hombre, o sea, un ser viviente, y cuando Adán es expulsado del huerto, cuando se saca de ese pequeño microcosmos que el Eterno tenía en donde habitaba su presencia, Adán cambia completamente y se convierte en un ser mortal. Amén. Dice la escritura, morir, morirá, o sea, que no solamente morirá una vez, sino que puede morir 2 veces, puede tener una muerte segunda. Pero en la escritura, allá en el libro de Primera de Corintios 15, encontramos una referencia muy particular cuando se nos empieza a hablar de Yeshua y se nos empieza a hablar de ese hombre que no es hecho como un espíritu viviente, sino como el Ruach de la vida, o sea, el poder de la vida. Había un hombre que era el que provenía de la tierra, pero el que da el poder de la vida provenía del cielo. Amén. No que fuera hecho de la materia del cielo, sino que provenía directamente del cielo. Y las características de este hombre, a pesar de que era muy similar a cualquier otro hombre, eran unas características que lo hacían vivir en un nivel de santidad único como la vaca bermeja. Entonces empezamos a conectarnos acá. Y esta es una de las parachas más, digámoslo así, mesiánicas, que nos habla por todo lado, por donde la podamos ver, de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, miren la importancia y la relevancia que tiene el hecho de tomar la referencia a la vaca bermeja y sus características, y ahora vamos a ver cómo estas características las vemos también en Yeshua. Amén. La humanidad se contamina, y por eso todos nosotros hoy, dice la escritura, que somos trapo de inmundicia, porque a causa del pecado, desde el niño que nace hasta el anciano, pues tenemos como en nuestro, llamémoslo así, como en nuestro ADN, una semilla de iniquidad. ¿Y cómo vemos esa semilla de iniquidad? Precisamente con el primer hijo de Adán y Eva, con Caín, en que se convirtió esa semilla de iniquidad, esa semilla de rebelión. Luego eso pasó a nosotros, y esto hace que nosotros necesitemos un Mashiach para poder santificarnos, para poder pagar un rescate por nosotros, pero también nosotros necesitamos un Mashiach para poder santificar donde nosotros tenemos ese pequeño santuario con él. Y lo que hace la vaca bermeja es que cumple una función que no solamente purifica al hombre, sino que santifica los elementos y los objetos, es decir, por ejemplo, el santuario, ¿sí? Cuando se esparcía la sangre de este animal. Hay algo que me llama mucho la atención, y eso lo encontramos en el versículo 17 del libro de Números. Dice, capítulo 19, versículo 17, dice así: se tomará para la persona impura un poco de cenizas del fuego y de purificación, y se le añadirá agua fresca en una vasija. La escritura nos enseña que se requieren 2 cosas para purificar, o hay 2 elementos para purificar. Uno es el fuego y el segundo es el agua. El primero, el fuego, mire cómo es de curioso, representa el Rúa, representa el poder del Espíritu del Eterno. Oído, muchas veces nosotros decimos, no, el Espíritu Santo. A mí me gusta también referirme a él como el poder de Dios en acción, porque a veces cuando vemos como el Espíritu Santo, a veces nos alcanzamos a imaginar que es otra persona diferente, lo desconectamos del Padre. Entonces cuando digo, no, el poder de Dios en acción, ya sé que es directamente el poder del Eterno. Y el segundo es el fuego. Y fíjate que acá en el versículo 17 dice que para que una persona impura pueda ser purificada, se tiene que tomar un poquito de las cenizas. Vamos a ver ahorita más adelante quiénes son esas cenizas. Y se requiere otro elemento, que es el agua. Las cenizas eran procesadas por el fuego y el agua era el instrumento para purificar. Entonces, acá haciendo el análisis, encontramos que las cenizas precisamente es Mashiach. Lo vamos a ver de aquí en adelante. Pero este segundo elemento es la Torah. Es la Torah. Entonces, Mashiach nos purifica, pero el canal para purificarnos es la Torah. Es el agua de vida. ¿Sí ven cómo comenzamos a conectarnos con el Espíritu que da vida, el agua de vida? ¿Sí? Yo soy el agua de vida. El que tenga sed, venga y beba. Entonces,
cómo la escritura comienza a interconectarnos muchas de las cosas con la vaca bermeja. Y vamos a ir a ver estas mismas características en Yeshua, como les mencionamos hace un momento. Y vamos a ver que Yeshua también fue perfecto. Dice la escritura que fue varón perfecto, que no se halló en él ninguna falta. Algo que me impacta mucho también de estos textos es que cuando la vaca bermeja iba a ser usada para el sacrificio, la tenían que revisar el sacerdote, pero esta revisión no era cualquier tipo de revisión. Ese examen era de una forma minuciosa, hasta el tal punto que debían verificar que ninguno de sus pelos, podría decirse así, del pelaje de esta vaca, fuera de otro color diferente al rojo. Se le conoce también como lo que significa la vaca carmesí o el color rojo bermejo, y es que todo el pelaje de ella debía ser exactamente de ese color. Entonces no era cualquier tipo de detalle, o sea, tenía que pasar un examen minucioso para ver cómo estaba él. Y recuerdan ustedes cuando Yeshua fue, antes de el sacrificio de Yeshua fue examinado. Ustedes lo recuerdan, que él lo llevan ante Pilato, lo llevan delante del sumo Cohen, que estaba en la época, que era Caifás, para ser revisado. Es más, para buscar en él qué falta había. ¿Qué era eso en lo que podían hallar en él falta? Y vamos a ir al texto que nos relaciona esa... Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 11. Recordemos que Yeshua, él crece, y desde que crece, él no está involucrado en las actividades del mundo, sino que él está involucrado en las actividades del Padre. Recordemos que cuando él se queda en el templo, compartiendo con los sabios de la Torá, donde ellos quedaron asombrados, él apenas tenía 12 años. Es decir, que él, desde que inició su vida, conocía su propósito. Es decir, ya venía apartado, así como la vaca bermeja. Y durante varios capítulos en la escritura vamos a ver cómo los fariseos y, digamos, los dirigentes políticos y religiosos de aquella época todo el tiempo buscaban una manera de cómo hacerlo o encontrarle un error o un defecto. ¿Sí? Entonces muchas veces le hacían preguntas relacionadas con la misma Torá. Por ejemplo, si una mujer tuvo 5 esposos, ¿cuál va a ser el esposo después? Le hacían preguntas relacionadas con cosas del mundo. ¿Debemos pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? Y siempre Yeshua contestaba de una manera impecable. Por eso es que también desde esos inicios no encontraban cómo acusarlo. Dice la escritura en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 49. Entonces Caifás, acá en el contexto es que Yeshua ya es capturado. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: ¿vosotros no sabéis nada? ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por toda la nación. Ahí se convierte, ahí empezamos a ver esta vaca bermeja. Luego, en el libro de Pedro, primera de Pedro 2, 21 al 23, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Yeshua padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es muy valioso, que la misma escritura nos confirma que Yeshua era una persona, llamémoslo así, con un espíritu diferente al que tiene toda la humanidad. En él no había engaño, en él no había pecado, y por más de que siempre buscaban un argumento para acusarlo, él tenía una forma muy sabia de responder, y por eso todo lo que vamos a ver, cómo él es capturado y él es llevado y juzgado, incluso irrumpiendo el debido proceso que se seguía ante el Sanedrín, pero a pesar de eso, él siempre fue hallado como sin mancha. Y aquí lo llevan para delante del sacerdote de la época. Vamos a ver
El libro de Mateo, capítulo 26, verso 57 en adelante, dice de la siguiente manera: los que prendieron a Yeshua lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Imagínense esto tan espeluznante, como ya estaba todo fríamente calculado. Y no lo hallaron, dice la escritura en el verso 60, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Y qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Adonai y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Elohim viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Elohim. Yeshua les dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Adonai y viniendo, en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído una de sus blasfemas. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es un reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Yeshua, ¿quién es el que te golpea? Yeshua fue desfigurado en todo su cuerpo y era rojo y no había en él hermosura. Amén, tremendo. Miren lo que nos va confirmando el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo del 1 al 5. Dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Se dicen, algunos estudiosos afirman que cuando Yeshua ha llevado a todo este proceso de aflicción, incluso cuando él está orando en el huerto, días antes de que ocurra, pues, digamos, que él se entregue a la muerte, porque él es el que se entrega, él dice la escritura que sudaba sangre, ¿sí? Por sus ojos salía sangre, su cuerpo se volvió carmesí. Y luego cuando es molido a golpes, es abofeteado, es flagelado, su piel es rasgada, porque recordemos que los látigos de aquella época con los cuales se hacían este tipo de torturas, les unían 3 huesos amarrados a un cuero, y cuando los huesos pegaban contra la espalda de las personas, el opresor jalaba y desprendía la piel. Por eso a Yeshua, dicen los estudiosos, que confirmando lo que dice el profeta Elías, no había un rastro de hermosura de él. Se dice que no había una parte de su piel que se pudiera ver normal. Uno cuando ve la película de Mel Gibson, de la pasión de Yeshua, uno le parece muy fuerte lo que ve ahí. Creo que es la película más fuerte que hay. Sin embargo, cuando uno dice definitivamente es que no se le veía una parte de su piel normal, pues creo que la película le faltó, pero el mensaje es suficientemente fuerte para que nosotros entendamos de que él en ese momento se reviste o se toma la vestidura de la vaca bermeja para poder ser presentado en el sacrificio que se iba a hacer afuera. Y vamos a ir a la carta de los Hebreos, vamos a ir afuera del templo. Dime, me quedé sin decir algo, me quedó como que la mitad así.
No, dice afuera, pues como afuera de la ciudad, ¿no? Como un poco más distante del templo, pero en una posición muy estratégica, eso es lo que iba a decir. Vamos a ir a la carta de los Hebreos, el capítulo 9, y vamos a leer todo este capítulo. Pastor, ayúdame. Es un capítulo que nos conecta directamente con el capítulo 19 de Números. Y vamos a ver cómo este sacrificio ya deja de ser ese sacrificio de animales para convertirse en un sacrificio vivo y se convierte en ese sacrificio que dice que fue una vez y para siempre. Dice el libro de Hebreos capítulo 9. Por favor, síganos en la lectura. Ahora bien, la primera alianza tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. La morada estaba dispuesta así. En primera parte, que se llama el santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo, la parte de la morada que se llama santísimo. Allí estaba el incensario de oro y el arca de la alianza enteramente cubierta de oro. En ella estaba una vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la alianza. Sobre ella, 2 querubines de la gloria cubrían el lugar de la expiación. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Estas cosas se dispusieron así. En la primera parte de la morada entran siempre los sacerdotes para realizar los servicios de culto, pero en la segunda, una vez al año, entra solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo que el pueblo cometía por ignorancia. Con esto, el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras esté en pie la primera parte de la morada. Esto es la figura del templo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde el servicio. Estas son ordenanzas carnales, que consisten solo en comidas y bebidas, y diversos lavamientos, impurezas, hasta el tiempo de la renovación. ¿Chico? Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el Santísimo, logrando así la eterna redención, ya no mediante sangre de cabros ni de becerros, sino mediante su propia sangre, porque si la sangre de cabros y toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican concediéndole la purificación externa, cuánto más la sangre de Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Por eso es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de heredad de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirnos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. El testamento queda confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. Por esto, ni aun la primera alianza fue inaugurada sin sangre, porque habiendo declarado Moshe todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los cabros junto con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y también todo el pueblo. Y roció el libro mismo y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Adonai ha concedido a ustedes. Y roció también con sangre la morada y todos los utensilios del servicio, pues según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales, con sacrificios mejores que estos, porque Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos de figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo,
como, como entra cada año el sumo sacerdote en el Santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre, al fin de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Mashiach fue ofrecido una vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Amén. Tremendo este texto y todo. Yo sé que es mucho el contenido, pero es que es necesario leerlo todo para entrar en el contexto de lo que nos quiere enseñar las escrituras. Y vemos varias cosas acá. Vemos que el sacrificio que se hacía de animales no era suficiente. Dice la escritura que anualmente tenían que presentarse un sacrificio, y que el sacerdote, el sumo cohen, tenía que entrar y presentar ese sacrificio anualmente. Miren que aquí en la escritura, cuando vemos el sacrificio de Yeshua, cuando lo vemos tipificado en él, nos relaciona que este sacrificio fue una vez y para siempre. Y lo que hacía el sacrificio animal era cubrir el pecado, pero no lo quitaba. Mientras que el sacrificio de Yeshua, que fue una vez y para siempre, como lo dice la escritura, este sacrificio era el sacrificio que quitaba el pecado. Qué tremendo, ¿no? Nosotros a veces decimos, bueno, pero ¿por qué es que el Eterno da estas formas alegóricas entre la escritura para conectar estas cosas importantes, estos temas importantes, y mencionarnos que Yeshua, eso era algo de lo que iba a acontecer en el futuro? Realmente la vaca bermeja era, ¿cómo podríamos decirlo? Como un acontecimiento futuro que iba a ocurrir y que se iba a perfeccionar. Ese sacrificio se iba a perfeccionar en Yeshua. Amén, amén. Es verdaderamente impresionante, porque ya acá se nos dice que Yeshua iba a hacer ese sacrificio una vez y para siempre. Y se requiere, para poder ejercer el ministerio sacerdotal, para poder, digamos, restaurar el templo, para poder purificar a quien ha tocado cosa inmunda, se requiere un Mashiach. Y también nos enseña de que él, de cierta forma, aunque Mashiach nunca se hizo impuro, sobre su cuerpo llevó nuestras maldiciones y nuestras rebeliones. De alguna forma, es como si por un instante, no sé, de una forma divina, él tomara esas impurezas, pero él no se hizo impuro, y las llevara sobre sí, haciéndose impuro. Y por eso vemos que en la Parashá, cada vez que una persona iba y tenía que ver algo con las cenizas, inmediatamente ocurría algo, y es que quedaba impuro, pero su impureza era muy temporal, era muy corta. O sea, nadie podía tocar las cenizas sin quedar impuro. Y todo el que iba tenía que hacer un ritual de purificación. O sea, tenía que tomar las cenizas mezcladas con agua y limpiarse con esa agua para poder ser santificado. Y otra cosa que tipifica esto, estas cenizas mezcladas con el agua, es ese pecado. Las cenizas es esa inmundicia que, si no era mezclada con el agua, no podía pasar ese proceso de purificación. Yeshua en sí mismo fue 100% puro, 100% santo, pero él tuvo que tomar parte de nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado en su pureza, quiero decir, porque él no pecó, él tomó nuestro pecado en su pureza y se hizo inmundo, por decirlo de alguna manera, se hizo inmundo para limpiarnos, para purificarnos. Entonces esto es algo que trasciende más allá de lo que quizás nuestra mente humana, y es cuando empezamos a ver esos estatutos Jukot que a la mente humana son muy difíciles de entender, pero que el Eterno establece con un propósito. También quiero traer a colación que ocurre un acontecimiento bien importante con Yeshua y con la vaca bermeja, con la novilla roja. Y es que habían tres elementos que indiscutiblemente tenían que mezclarse en este sacrificio. Uno era la madera, otro era el hisopo, y el tercero era lo carmesí. Entonces, el carmesí tiene una connotación, una doble connotación, y es que el carmesí también es un color que pertenece como a la realeza.
son colores que, como de los, ¿cómo se llama eso? De los cobertores de los reyes de aquella época, usaban mucho esos colores. Pero también la madera. Recordemos que la Torá es árbol de vida, ¿no? Y que Yeshua es sacrificado en un madero, injertado, como si hubiera sido injertado en un madero, se une al madero y su sangre fluye con el madero, porque acá viene una conexión muy importante con el árbol de vida que encontramos en el huerto del Edén. Otro aspecto importante es el hisopo, y vemos que cuando a Yeshua se le ofrece un hisopo, él bebe de esa agua. Y hace muy pocas semanas lo estudiábamos acá, que eso hacía una clara referencia a que él estaba tomando la maldición de la mujer adúltera y la estaba tomando para sí, o sea, estaba tomando la maldición que nosotros teníamos a causa de haber sido infieles al Eterno, y él la estaba tomando en ese momento para sí. Y con su sangre estaba sellando, digamos, este sacrificio, estaba haciendo un proceso de redención a favor de nosotros. Son características que vamos a encontrar tanto en la vaca como en Yeshua. Bueno, pastor, pero para este tiempo, ¿cómo podemos aplicar ese sacrificio perfecto para nosotros en la actualidad, en este momento? Y yo quiero que vayamos un momento al libro de 1 Corintios 6, verso 15. Un segundo. Porque hace un momento tú nos mencionabas algo importante y es referente al templo, al lugar donde el Eterno tenía su morada. Y recuerdan que todo sacrificio se hacía fuera del campamento, y esto vamos a verlo por qué. Hoy vamos a centrarnos, esto era como a grosso modo la introducción al tema que vamos a tratar el día de hoy. 1 Corintios, estoy en segundo. 1 Corintios 6, del 15 en adelante. 15, ok. 1 Corintios 6:15 dice, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Mashiach? ¿Cómo entonces voy a tomar los miembros del Mashiach para ser los miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿O no saben que el que se une con una prostituta se hace con ella un solo cuerpo? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une con el maestro, un solo espíritu. Tremenda palabra, confirma lo que hemos venido estudiando. Entonces, miren lo tremendo que es para el momento, porque el Eterno permitía que todo sacrificio se hiciera fuera del templo. Y es porque recuerden que ahí está, en el sacrificio se tenía que hacer toda el ritual del pecado, de la inmundicia, fuera del templo, fuera de su lugar sagrado, su lugar Kadosh Kadoshim. Y ese era el lugar de su habitación. Y recuerden que Adonai no habita en un lugar donde haya pecado. Dice que las tinieblas y la luz no tienen comunión. También dice la palabra que él hacía una distinción entre lo santo y lo profano. Y si se llevaba ese ritual dentro del templo, se estaría quebrantando esa santidad del lugar. Y hoy día, amados hermanos, vemos como todas estas cosas que vemos quizás como simbólicas, si las traemos a colación, el resultado de todas las cosas impuras que nosotros traemos a nosotros, si nosotros decimos ser ese cuerpo, como lo mencionaba hace un momento, la carta 1 Corintios, si vamos a ver ese templo como ser nosotros el lugar santo, ese lugar de habitación donde el Eterno quiere morar, y este lugar está lleno de impureza, lleno de inmundicia, entonces es como si nosotros nos permitiéramos jugar con carbón. Yo les voy a colocar este ejemplo. Usted sale y usted va y se va de blanco, ¿no? Bien hermoso, bien precioso, se va y empieza a jugar con los trozos, no sé cómo se le llaman, los carbones, Sí, los trozos de carbón. Cuando usted se da cuenta al final del día, usted no va a salir de la misma manera. Usted va a salir sucio. Y todo pecado trae para nosotros, nos coloca en un estado de impureza, de suciedad. Y algo que me parecía muy impactante es que, miren,
Si nos ponemos a pensar un poquito, desde un mal pensamiento puede traer impureza a nuestra vida. Desde un mal pensamiento. Dice la escritura que el unirnos en yugo desigual, no solamente estoy hablando de un matrimonio en yugo desigual, estoy hablando de cuando hacemos tratos, cuando hacemos negocios con una persona que no está haciendo lo que nosotros hacemos, que no cree en lo que nosotros creemos, que no tiene la práctica de la Torah, que no vive en Torah, que no cree en el eterno. Estamos haciendo yugo desigual. Cuando visitamos lugares donde se hacen prácticas antitoraicas, y usted dice, pero prácticas antitoraicas, de pronto es un lugar de brujería, donde hacen cosas muy, muy malas, pero yo te voy a llevar solamente cuando tú visitas una casa donde todo el tiempo están hablando mal, ¿sí? Entonces uno dice, no, maldecir, qué palabra tan terrible, y pensamos que solamente son palabras soez, pero están hablando mal del hermano, del vecino, del amigo, y ahí ya estamos permitiendo esa impureza en nuestra vida. No solo eso, pastora, sino que si vemos la escritura hasta donde hemos estudiado, por lo menos este año, todo el tiempo se nos está hablando puro, impuro, puro y puro, tamei, 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 tamei. Tabor. Y Tabor, perdón, tamei, Tabor, porque el Eterno quiere que nosotros estemos puros, y por increíble que parezca, todo tiene que ver con lo espiritual. Amén. O sea, todo lo físico tiene que ver con lo espiritual, y el creyente tiene que caminar guardando su pureza de una manera, digamos, muy exigente. Les voy a poner un ejemplo, y en esto nosotros los varones tenemos que cuidarnos mucho, y es, por ejemplo, las conversaciones. Las conversaciones con los compañeros de trabajo pueden traer impureza a mí, claro. Lo que escuchamos, un comentario, que mi amigo o mi compañero de trabajo ve pornografía. ¿Por qué no te permites? Yo solamente te voy a enviar un mensaje, porque quería compartirles algo, no solamente los lugares que visitamos en lo físico, porque también hay cosas que nosotros hacemos, y ahora el boom, por decirlo de alguna manera, son las redes sociales, y todo se maneja por las redes sociales, y llega un mensajito así picante, o así un mensajito que, ¿qué será esto que me está mostrando? Y cuando abrimos esos mensajes estamos dando cabida a que haya algo impuro en nosotros, al que entró la semilla de la impureza. Y bueno, otras prácticas. Cuando éramos más jóvenes, cuando yo era más joven, había una propaganda que decía acá en Colombia: ¿sabe usted dónde están sus hijos? El problema de hoy, el problema en aquella época era de puertas para afuera. El problema hoy, como mi esposa lo está planteando, ocurre también de puertas para adentro. Hoy la pregunta sería: usted puede tener sus hijos en su casa encerrados bajo llave, no dejarlos salir, pero usted tiene que saber qué están viendo sus hijos, qué están consumiendo sus hijos, porque eso trae contaminación. Y fíjate que en Números 19 se nos habla que cuando una persona moría, y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una vasija en una casa donde hay un muerto? Si el muerto no la tocó, si estaba separada del muerto, no sé, 20 metros, 30 a 40 metros, pero la contamina. Entonces, mire que la parte espiritual se contamina supremamente fácil. Recuerden, todo tiene que ver con lo espiritual, y nosotros tenemos que estar recurriendo al agua de vida. Amén. Nosotros tenemos que estarnos sumergiendo en la Torá, constantemente en la Torá, pero no en la Torá de conocimiento, sino en la Torá que está mezclada con las cenizas. Amén. Y entonces hay varias cosas que vamos permitiendo. Toda cosa que permitimos con nuestros sentidos físicos, ¿sí? Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos o lo que escuchamos, aún lo que olemos. Y quería hablar referente a algo, lo que comemos. Cuando usted dice, no, pero a mí no me afecta nada, a mí no me afecta. Yo como un pedacito de cerdo, y pues ¿quién se enteró? Nadie lo supo. Finalmente el que se vio afectado fui yo, ¿sí? Pero algo que quiero compartirles hoy, y es algo en lo que quiero que meditemos, es que nosotros no podemos pensar solo para mí. No, yo soy el afectado, porque había algo que pasaba, o que nos trae a colación el pueblo de Israel, es que nuestra mentalidad debe ser más allá de solamente la individualidad. Cuando tú y yo pecamos, esa inmundicia va a traer consecuencias a mi familia. Yo llevo la inmundicia a mi casa, tú participaste de esa inmundicia y llevas esa inmundicia a tu casa y haces partícipe a tu familia esa inmundicia.
¿sí? Y a veces no solamente eso, hermanos, sino que pecamos, permitimos la inmundicia en nuestras vidas, la llevamos a nuestra casa y aparte de todo, ¿cómo decirlo así? Sin reparo, sin importarnos, la llevamos a la congregación. Cuando nos damos cuenta, todo, absolutamente todo está contaminado, ¿sí? Y dicen, no, pero es que no me afecta. Y yo te digo, y hoy es algo en lo que quiero que meditemos como pueblo, y es que toda impureza que tú permitas en tu vida, o toda pureza que yo permita en mi vida, no solamente me va a afectar a mí, sino va a afectar a mi familia y también va a afectar a la congregación. No nos podemos dar el lujo de decir, no, eso no tiene ninguna importancia, ningún sentido, porque Adonai quiere habitar en un lugar santo. Adonai quiere habitar en un lugar santo. Y resulta que estamos todos aquí congregados, como dice la escritura, en armonía, juntos los hermanos en armonía, pero resulta que nosotros no, usted decía, yo comí ese pedacito de cerdo y a mí nadie me vio, pero usted llevó el pecado, llevó la inmundicia a la congregación. Entonces uno dice, pero ¿por qué no se siente la presencia del Rúa? ¿Qué está pasando con el poder del Señor? ¿Por qué no se mueven? ¿Por qué no hay milagros? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué ya no es igual que en el Pentecostés? Pues esta es la razón, hermano. Esta es la razón. Cuando nosotros no somos cautelosos, no somos cuidadosos de esas cosas que nos permitimos y decimos, no, pues como solo me afecta a mí, eso no tiene ninguna trascendencia más allá, pero hoy te quiero decir, sí trasciende. Y trasciende tanto que en esta misma paracha, y lo quería traer así solo como ejemplo para tocarlo, la generación que entró, que estaba en este punto, casi a entrar a la tierra prometida, están justo al frente de la tierra prometida, uno dice, fue una generación nueva, porque recuerden que la mayoría murió en el desierto, ¿y saben cuál era el pecado? La murmuración, uno de los cuantos, pero digamos uno de los más significativos que nos menciona la escritura fue la murmuración. Sin embargo, esta nueva generación viene con todo esto. ¿Y qué es lo primero que hace el pueblo cuando no hay agua? Murmura. ¿Sí? Entonces uno dice, no afecta. Y yo te digo, sí trasciende. Hoy te lo quiero decir, hoy sí trasciende, porque lo podemos ver aquí. Lo podemos ver en esta generación que traía consigo lo que sus padres hicieron. Y aunque no era la misma generación, repitió lo mismo. Entonces, si tú y yo queremos preservar el lugar sagrado, el santo lugar de Adonai, debemos cuidarnos de la inmundicia. Yeshua siempre que llegaba a predicar decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi esposa lo tocaba hace un instante. Nosotros decimos ser el templo del Rúa, ¿no? Dice la gente, yo soy el templo del Espíritu Santo. Preguntemos, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Muchos dicen amén y levantan las banderas y levantan y dicen yo. Pero cuando miramos nuestra vida y si nuestra vida no está en un constante proceso de purificación, pues nosotros somos aún un trapo de inmundicia mucho peor. Digámoslo castizamente, hermanos, el sacrificio de Yeshua HaMashiach fue una vez y para siempre. Amén. Pero nosotros tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Nosotros tenemos que dejar de murmurar. Tenemos que dejar de hablar de la otra persona. Nosotros tenemos que dejar de ser tan incrédulos. El pueblo en el transcurso en el desierto tuvo unas 10 murmuraciones muy terribles y cada murmuración traía juicio, traía muerte, traía sequedad, traía muerte espiritual, traía enfermedad, traía animales que venían y atacaban. O sea, fueron innumerables las cosas que ocurrieron, o más bien innumerable la cantidad de personas que murieron a causa de este pecado. Ahora, ¿qué vamos a decir cuando nosotros hemos permitido el pecado en otras áreas de nuestra vida, como la infidelidad, el adulterio, la fornicación, el homicidio, el hurto? O sea, la Torá sigue vigente y nosotros tenemos que ser una generación diferente y nosotros tenemos que llegar al punto de decirle, Padre, perdónanos porque nosotros hemos pecado y nosotros necesitamos esas cenizas y necesitamos el agua de la purificación, porque verdaderamente mi casa, sin darme cuenta, se convirtió en
en un cementerio, llamémoslo de alguna forma, o sea, un lugar de mucha contaminación, de mucha inmundicia. ¿Por qué se convirtió en un cementerio? Porque dejé de dirigir mi casa sabiamente, porque le abrí las puertas de mi casa y tal vez hace unos años decían que la televisión era como, había un dicho cristiano hace muchos años, que era como el teatro del demonio, algo así. Bueno, entonces se satanizó todo esto. Nosotros podemos ver que los medios son muy buenos, bien manejados, pero créanme que a mí me preocupa cuando una persona se mete a cualquiera de las plataformas de streaming de video y lo único que encuentra es uniones de parejas del mismo sexo, homicidio, y nosotros somos felices viendo todo eso, fornicación, celos, ira, envidias. Las novelas son llenas de celos, llenas de adulterio, llenas de fornicación, llenas de pecado, y a pesar de que para nosotros eso ya se volvió muy normal, pues queremos decirles hoy que eso no es normal. Amén. Y nosotros tenemos que santificarnos y santificar nuestras casas y buscar el agua de la purificación. Amén. Y buscar el agua que Yeshua nos dejó, que es la Torá, y decirle: Padre, límpiame y báñame. Pero hay dos alternativas. Una es que hay muchas personas que se acercan a la Torá porque quieren Torá en el sentido de que quieren conocimiento, pero desechan a las cenizas, desechan a Yeshua, y eso es terrible, porque las aguas de purificación sin las cenizas no funcionan. La Torá sin Yeshua está como desequilibrada, o sea, no existe una Torá así, porque Yeshua es la Torá y la Torá habla de Yeshua. Entre los dos se complementan y se confirman uno al otro. Pero tenemos que nosotros empezar desde hoy a cerrar las puertas a muchas de las maldiciones y a muchos de los, digamos, instrumentos que el enemigo utiliza para impurificar nuestras vidas y, lo que es peor, impurificar nuestras casas. Hermanos, si usted le tiene televisor a sus hijos en la habitación y de pronto sus hijos me están escuchando y están mirándolo así como de reojo, tenga cuidado. Si usted les tiene un computador en la habitación, qué excelente, qué bonito, pero hay que llevar un control porque hay que cuidarlos, porque ellos aún no dimensionan la magnitud de lo útil que puede ser eso o de lo destructivo que puede ser. Hoy en día ahí se volvió normal vender cualquier cosa, vender su cuerpo por internet. Hay múltiples plataformas, y sé que ustedes lo saben, hermanos, que se dedican es a eso, o sea, a promover el pecado. Y como en los días de Noé y como en los días de Lot, allá donde Lot vivía, eso era normal, el pecado era normal, por eso para ellos era normal que llegaran hombres y abusaran de ellos, que, mejor dicho, eran normal tantas cosas que bíblicamente no son normales. Y hoy nosotros tenemos que volver a buscar esas cenizas y a buscar las aguas de la contaminación, de la purificación, aguas de la purificación. Y precisamente ese es el punto con el que queremos culminar, y es saber que la única forma, hermano, mire, a pesar de que nos estemos congregando, a pesar de que estemos aprendiendo Torah, si tú no vas a la escritura, si tú no abres la palabra, si tú no escudriñas la palabra, si tú no estudias la palabra y no permites que ella haga en ti el efecto para el cual fue enviada, que nos examine, que nos muestre, que nos revele, dice la palabra que ella es como un espejo. Si no nos permitimos vernos en ella, no vamos primero a saber en qué estamos fallando. Segundo, no nos vamos a poder dar la oportunidad de acercarnos al Mesías y decirle: Eterno, necesitamos de ti, necesitamos de ti. No queremos, como decía mi esposo hace un momento, no queremos quitar las cenizas, porque tanto las cenizas como el agua de la purificación son igualmente importantes. Y vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1. Verso 13. Verso 13 al 25. Dice: hacedores determinados en la Torá y en la palabra de Adonai. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, hablando menos y tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia. Mira lo que dice este verso, voy a volver a repetir.
por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas, pero sean hacedores de las escrituras y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, de la Torá escrita y hablada, de las instrucciones, de las leyes y de los preceptos, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se examina en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, en la Torá de Adonai, de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las instrucciones, este será dichoso en lo que hace. Amén. Amén, hermanos. ¿Y qué les parece si para concluir este tema nos hacemos una oración dándole gracias al Eterno, porque definitivamente cada día nos enseña lo necesario que es para nosotros el poder de Yeshua en nuestras vidas? Amén. Nos enseña que nosotros no podemos solos, que nosotros necesitamos las aguas de purificación constantemente, todos los días. Nosotros necesitamos Torah todos los días con cenizas de la novilla bermeja, porque sin ellas estaríamos como incompletos. Y que nosotros necesitamos hacer tikkun constantemente y así llevemos mucho tiempo, poco tiempo, empezar a hacer una purificación también en nuestro hogar, nuestras casas, y ir a la presencia del Eterno. Entonces vamos a orar, amados hermanos. Yo les pido que desde donde quiera que ustedes estén, por favor inclinen su cabeza y le demos gracias al Eterno por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos gracias, Rey de Gloria, porque tú fuiste y eres el sacrificio perfecto, Padre Amén. Santo. Gracias, Señor, por Yeshua HaMashiach. Gracias por el sacrificio que hizo por nosotros, amado Amén. Padre. Gracias, Señor, porque hoy de alguna forma nos podemos acercar a ti, Señor, sin el sacrificio de nuestro Redentor. Qué difícil sería acercarnos y decirte, Abba, Padre. Señor, yo te pido que nos perdones porque nos falta tanto, Rey Celestial, nos falta preservar la santidad en nuestras vidas, nos falta ser verdaderamente muchas veces el templo del Rúa, donde tu presencia, donde tu poder pueda fluir, Padre Santo. Señor, yo te pido perdón por la comunidad, por el pueblo, Padre, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, Señor, porque a causa del pecado, sin quererlo, Padre, no solamente ellos han contaminado sus vidas, sino que han terminado contaminando las vidas de cada una de sus familias. Han contaminado nuestras vidas, Padre, a causa de la genealogía, Rey Celestial. Señor, yo te pido perdón, Padre bueno. Y así como tú escuchaste a tus siervos en la Escritura, te pedimos que por favor inclines tu oído hacia tu pueblo Israel que te clama, que invoca tu nombre, Padre Santo, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, y te dice, Padre, vuelve tu mirada a nosotros. Perfecciónanos, Señor. Púlenos, Señor. Tómanos con amor infinito de las manos y con cariño, por favor, púlenos, Padre Rey Celestial. Cuando en el mundo abunda el pecado, Padre Santo, tu palabra dice que también abunda la gracia, Padre. Y tú has dicho que te has reservado un pequeño remanente, Señor. Nosotros queremos ser ese remanente. Y si hasta el día de hoy mi comportamiento, mis acciones, mis actitudes han sido de pecado, te pido perdón. Si hasta el día de hoy le he abierto los ojos a la pornografía, al adulterio, a la masturbación, a la laxivia, a la ira, al enojo, perdónanos, Señor Padre Santo. Si hasta el día de hoy mi boca se ha prestado para murmurar, Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre, porque mis labios, si se abren, Padre, debe ser para declarar palabra de fe y de bendición. Pero si me he comportado como el pueblo de Israel en el desierto, renegando en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, desconociendo que tú nos llevas en un proceso, Padre Santo, y que tú con nosotros no has terminado, perdónanos, Rey de Gloria. Perdónanos, Padre, porque aún en medio de las pruebas y en medio del dolor, nos ha sido difícil gozarnos, Señor, en esas situaciones. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos comportamos como religiosos, pero nos falta el fuego de tu presencia, Señor. Nos falta tener una Torah viva y verdadera en nuestros corazones y en nuestras vidas.
Límpianos, amado Padre, lávanos con las aguas de la purificación. Límpianos, Señor poderoso. En el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos todo el honor y toda la gloria, amado Padre. Gracias por este tiempo que nos permitiste compartir la palabra. Te damos el honor y la gloria a ti y te pedimos que siembres la semilla en nosotros, Padre, en tu pueblo, al 30 y que dé resultado y que le permitamos ver el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Oro también, Padre Santo, para que por favor purifiquen nuestros hogares y que mi casa pueda ser un pequeño santuario para ti, Señor. Que mi hogar, mi relación con mi esposa sea un pequeño santuario. Que salgan los pleitos, que salgan las contiendas, las divisiones, las envidias. Perdónanos, Padre, porque aún nos prestamos muchas veces para murmurar de nuestras propias esposas, de nuestros propios esposos, aún de nuestros hijos, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor, porque nos falta tanto, pero te pido, Señor, y creyendo en tu amor y bondad infinita, que si somos honestos y transparentes contigo y nos arrepentimos de todo corazón, tú escucharás nuestras oraciones y atenderás nuestras súplicas, amado Padre. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, conforme a tu perfecta y buena voluntad, Señor. Te damos gracias este día, este tiempo de Havdalah, en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, Señor. Amén. Amén. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.